llegado a Somos Conciencia, donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Sí que es cierto que hace unas semanas que no venimos sacando vídeos porque, bueno, hemos estado muy ocupados. Ya os contaremos después, al final del programa, cosas que estamos haciendo, cambios que va a haber en el programa y cosas que nos están pasando, pero no queríamos dejaros abandonados por mucho tiempo y queríamos hacer un programa, pues algo que fuese realmente interesante, que creemos que lo va a ser. Y para ello, pues hoy tenemos con nosotros a una invitada especial que nos viene a través de nuestra relación, ya digo, hablaremos luego de ello, de nuestra relación con Iclovi, que es Carmina Martínez. Quizás, bueno, ahora le dejamos que se presente, pero quizás algunos ya la conozcáis porque en nuestro canal hermano Somos Alma ya ha salido y en algunas, bueno, charlas y demás, y tiene una historia muy interesante para contar y creemos que va a ser algo que va a estar muy bien para el programa de hoy. Pero bueno, sin más, Carmina, buenas noches para ti, buenos días para nosotros aquí en Australia. ¿Cómo estás? Hola, pues muy buenas noches. Eso, buenos días ahí donde estáis. Pues estoy estupendamente encantada de que me hayas invitado a tu espacio. Bueno, el placer es nuestro porque siempre nos encanta escuchar historias, compartir opiniones, experiencias, etcétera. Y la tuya es una historia que a mí me gusta mucho porque, bueno, empezamos contando que el motivo por el que estás aquí, tú tuviste una ECM, que ahora nos contarás, pero ya no solo por la ECM, que siempre nos encanta escuchar historias de ECMs, sino por cómo tu vida ha cambiado después de esa ECM, porque muchas veces hablamos de esto, de que tenemos estas experiencias que nos cambian la manera de ver las cosas, la manera de entender las cosas, pero no es todos los casos en los que te cambia de verdad la vida, que te haces cambios radicales en tu vida en cuanto a trabajo y familia, además, y en tu caso sí que ha pasado, ¿no? Pero si quieres, aunque ya lo has contado muchas veces y tampoco, pero así rápidamente, que tampoco se puede contar rápidamente, pero tu ECM, bueno, para la gente que no lo sepa, que a lo mejor hay alguien que está viendo esto que no sabe lo que es una ECM, creo que no, porque la mayoría de la gente que ya, una ECM es una experiencia cercana a la muerte, pero vamos a dejar que nos la cuente Carmina, qué es lo que le pasó, ¿no? Pues sí, tuve una ECM, aunque no te creas que hace mucho tiempo que he sabido que se llamaba una ECM, porque hay veces que te pasan cosas, pero no sabes exactamente qué es lo que te ha pasado hasta que pasa mucho tiempo. Bueno, pues actualmente tengo 57 años, vivo en España, soy auxiliar de enfermería y trabajo en un hospital en Murcia. Eh, Cuando yo tenía 18 años, tuve una infección de garganta que se agravó bastante y bueno, tuve una especie de sepsis generalizada que me llevó a tener una infección grande con una fiebre de más de 40, más de 41 de fiebre. Y bueno, tenía tanta pus en la garganta que incluso no podía respirar. Entonces entré en un proceso muy delicado, ¿no? Mm. Entonces, en ese proceso de infección, de fiebre, en un momento determinado, pues yo me veo fuera de mi cuerpo y claro, en el primer instante, pues te llevas una gran sorpresa, pero solo es un instante porque cuando estás fuera de tu cuerpo, digamos que tu conciencia está en otro sitio, eh, es como si tuvieras más conocimientos y supieras que todo lo que pasa ahí está bien y que todo es correcto. Entonces, pues pasada ese periodo de incertidumbre, que fue muy corto, pues me encontré en un estado de plenitud, de un amor inmenso y de una paz que es difícil. En la tierra no creo que se pueda encontrar, yo no la he encontrado nunca, ni siquiera las palabras para poder describirlas. Es algo difícil. Sí que es verdad que todos decimos lo mismo, pero es porque Es así. es lo que nos pasa de verdad. Mm. Hay sensaciones a las que es muy difícil encontrar siquiera una palabra que se asemeje.
Pues bueno, una vez que yo estoy en ese estado de fuera de mi cuerpo, yo me encuentro que soy algo etéreo, ligero, no tengo cuerpo, evidentemente, y estoy flotando en mi habitación. Yo me veo desde el techo y desde el techo pues veo absolutamente toda mi habitación. Y bueno, es una sensación maravillosa. Es una, es una visión remota que nunca solemos ver. Para no extenderme mucho, diré que yo era muy feliz, que vi varias cosas, vi cómo tenía una visita. eh, bueno, mm, el sitio era un sitio en el que yo quería estar y no quería volver a mi cuerpo para acabar pronto. O sea, yo estaba tan feliz que no tenía ninguna gana de volver a ese cuerpo, vamos, ni se me pasaba por la cabeza. Encontré, o sea, mirando por toda mi habitación, miré encima de un armario que era alto y entonces vi que había 3 cuadernos que estaba buscando y no sé cómo llegaron allí, pero bueno, me puse muy contenta porque los cuadernos no eran míos y los tenía que devolver. Luego cuando salí de la FM, cuando ya me repuse, fui a buscarlos y estaban allí, los Mm. cuadernos. Pero bueno, ya en un momento determinado que veo que hay mucho jaleo en casa, mucho trajín, mucho ir y venir de gente, eh, pues yo lo veo impasible, porque no me importaba absolutamente nada lo que le pasase a ese cuerpo. O sea, era algo ajeno, incluso te puedo decir que era algo que me molestaba. O sea, yo estaba en una situación en la que yo era tan feliz que lo único que quería era regresar a mi casa. Y mi casa no era la casa terrenal. O sea, yo estaba absolutamente preparada para marcharme y era lo único que yo quería, irme a mi casa. Lo que pasa es que no tuve esa suerte. En un momento determinado, pues oigo una voz que me dice que tengo que volver, que no era mi momento, pero vamos, que lo que me dijo la voz me importaba poco. O sea, yo no le iba a hacer ni caso. Por segunda vez me vuelve a decir que tengo que volver, tengo muchas cosas por hacer y vamos, que no tenía yo pensamiento de hacerle caso a la voz. Y por tercera vez me vuelve a decir esa voz que tengo que volver y yo estaba dispuesta a ir a discutir, pero vamos, no hubo, no hubo oportunidad. Un segundo después ya noté que estaba dentro de mi cuerpo, ya me dolía todo. Un momento antes de entrar en mi cuerpo, desde el techo vi cómo entraba mi abuela y un segundo después ya noté como ella me tocaba la mano. Y claro, cuando yo noté que ya había entrado en mi cuerpo, fue la peor sensación que he tenido en mi vida. O sea, abrí un ojo para ver si no era cierto y además se me salieron unos lagrimones porque para mí fue muy duro volver. Fue muy duro porque tenía 18 años, fíjate, estaba en la flor de la vida, pero se acaba de caer un espejo. De verdad, antes se había caído un cuadro y ahora un espejo. Se ha caído un espejo. Así que Mm. bueno, Alguien que te está escuchando. pues alguien tiene que estar escuchando. Ya veremos a ver quién es luego. La cuestión, Jesús, porfa, coge eso. Gracias. Ya, creo que se la lleva mi marido, si no se vuelve a caer. Pues en ese momento, pues ya te digo, fue un momento muy difícil. Volver a mi cuerpo, volver a mi vida diaria, que no era precisamente una vida muy bonita, que digamos. Y bueno, en el proceso de enfermedad todavía tardé en recuperarme un tiempo, porque tenía toda la vía respiratoria llena de pus. Y yo sabía perfectamente que lo que yo había vivido era realidad, porque yo con tanta fiebre había tenido ensoñaciones, había tenido pesadillas. Y la diferencia es grande. O sea, de un sueño a una Sí, pesadilla, a la vivencia, porque eso es una vivencia. Por eso no se nos olvida y cuando lo contamos lo volvemos a revivir. sí.
porque no es un sueño, no es una visión, no es un es un recuerdo, más que nada. Y cada vez que me acuerdo, todavía se me ponen los pelos de punta. Claro, es que nosotros, una cosa que aquí en el canal ya lo hemos dicho varias veces y creo que y la gente que viene escuchando testimonios y estudiando, o si no, obviamente la gente que ha tenido ECMs o experiencias similares, yo lo que entiendo por esto es que como cuando estás ahí, estás en un, mal dicho, pero bueno, para hacer el símil, estás en un sitio en el que no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni todo esto es relativo, ¿no? Entonces, Ujú. no es que sea un recuerdo, sino que al no existir el tiempo, los recuerdos son cosas que están pasando en ese momento, ¿no? Lo puedes revivir. Y entonces, luego cuando volvemos a la vida física aquí, es el mismo, no es un recuerdo, porque tú tienes recuerdos, o por lo menos yo lo entiendo así, a mí me pasa así. Yo tengo Mm, recuerdos de cosas que has hecho de niño, o cosas que ha pasado hace unos años, o cosas, y son recuerdos que tú recuerdas más o menos lo que pasó, tienes una imagen y tal. Pero estas experiencias es un recuerdo, o sea, no es un recuerdo porque es como que tú estás hablando de ello y estás ahí otra vez. Y exactamente te pasa sí, todo. Y lo es más, vuelves a vivir. claro, y lo estábamos hablando antes de entrar aquí en directo, cómo cada vez que lo cuentas, muchas veces te das cuenta de más cosas que pasaron y que no las has contado porque no es que no te acordases, sino que no la habías. Y cada vez que vuelves, es como si hicieras, como en cierta manera, la gente que hace regresiones, ¿no? Cuando la gente cuando hace las regresiones no es que estés recordando, sino que estás volviendo ahí, ¿no? Y cuando la gente ha tenido ECMs o experiencias extracorpóreas, etcétera, vuelves ahí. No estás recordándolo, sino que es casi como si lo estuvieras contando desde ahí, ¿no? Es una Sí, sensación, claro, es lo que tú dices, que son cosas que son muy difíciles de explicar porque tendemos a explicarlo todo con símiles. Siempre intentamos comparar una cosa con otra, sobre todo cuando son cosas que la otra persona no entiende. Lo que intentas es acercarte a algo que sea parecido. Pero claro, como no sí, hay nada que sea parecido, es muy complicado explicarlo con símiles, ¿no? Y toda la sí, gente que tiene experiencias cercanas a la muerte es el problema que tenéis, ¿no? Que es muy difícil explicarlo. sí, sí. Yo hace ya un tiempo encontré un símil para la gente que no pueda mirarlo de otra manera. Y es que cuando yo entré de nuevo en mi cuerpo, yo tuve la sensación de que como si estuviera 25 años en la cárcel y te dieran la libertad absoluta, y cuando vas a poner un pie en la calle te cierran otra vez la reja y te meten para adentro otra vez. Y, Ah, es la única similitud que se me ha ocurrido decirle a la gente para que lo entienda, porque es algo muy difícil. sí, a ver, es que es eso, también es el hecho como que te lo han enseñado, te lo han dado a probar y ahora te lo quitan, ¿no? Y Exacto. claro, Claro, es que te dicen, te hemos dado la libertad. Y cuando estás tan contento porque te vas libre, entonces te dejan otra vez dentro de la cárcel. claro, Y eso, pues, eso es difícil. claro. Es Sí, muy difícil. mira, yo con Ana, que me comunico con ella y yo sé que ella tuvo una, si no dos experiencias similares. Yo digo, oye, si al final tuviste la opción de quedarte allí, que es lo que todos queréis, y oye, yo no le culpo. O sea, porque es lo que cuenta todo el mundo, ¿no? Si te dan la opción y te Sí, puedes quedar, la gente prefiere quedarse, ¿no? Pues oye, claro, pues quédate si sí. puedes. Y si vas a Hay estar más muchos tiempo que mejor. sí quieren quedarse y otros muchos que no. Sí, bueno, Depende, es cierto. depende. También hay mucha gente, que no tantos, porque Muchas. la gente que ha tenido experiencias más negativas que no la cuentan. O sea, Claro, experiencias claro, negativas que hayan dejado el testimonio, hay muy pocas, porque la mayoría de la gente no las quiere rememorar. Pero claro. también mucha de la gente que las ha tenido y que las ha contado, las han analizado y demás, y entienden que ha habido circunstancias atenuantes, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor es tema para otro programa, porque la tuya no fue, Sí. no fue negativa, ni mucho menos. No, no, no. Y eso, nos cuentas que luego volviste y todavía tenías, obviamente, la enfermedad, físicamente no estaba recuperada y tal.
Y tú querías haberte quedado allí, Sí, pero, pero te hizo a la vez, me imagino que esto a lo mejor no fue instantáneo y fue con el tiempo, ¿no? Pero te sí, hizo esto ver también que bueno, que algún día llegarás ahí, ¿no? Y que sabes sí, qué es lo que nos espera después. Y entonces, claro, ahora hay que esperar un tiempo que al final, como decíamos antes, si el tiempo es relativo, puede ser muy largo, pero en realidad es muy corto, pero al final vamos todos allí, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, pues, hombre, a mí no me importaría morirme en cualquier momento, A eso me refiero, que le porque, pierdes el miedo a la muerte, ¿no? claro, claro, evidentemente le pierdes el miedo a la muerte y cuesta un poco encajar otra vez en la vida diaria. Pero bueno, llegas, asumes que tu trabajo está todavía por hacer y bueno, cuando lo hagamos, pues nos iremos, pero no antes. Claro, Entonces cuando nos también toque. Claro, tenemos que tener el compromiso de que si estamos aquí porque tenemos una misión o algo que hacer, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer nuestro trabajo. claro. Sí, yo según lo entiendo yo, entendemos nosotros, es que estamos aquí para experimentar una vida física Sí, con todo lo que ello conlleva, que pueden ser cosas muy bonitas o cosas muy feas también. Pero las sí, dos cosas aportan a la experiencia, ¿no? Es una experiencia que hay que tener y que luego, digamos que nuestra conciencia, que es lo que nosotros entendemos como lo que está al otro lado, o lo que somos, nuestra esencia, o le puedes llamar el alma la esencia de cada uno, se enriquece con eso, ¿no? Con lo que hagamos aquí en esta vida física, enriquecemos la experiencia y el conocimiento de nuestra conciencia. Pero al final todos vamos al mismo sitio y hacemos lo mismo, ¿no? Pero bueno, estás contando, esto era con 18 años, ¿no? 18 años, sí. Y, y claro, por aquel bueno, nos has contado que estabas estudiando todavía y demás, pero que tu vida no. No estaba estudiando, ya yo Ya habías trabajaba estudiado. Ah, es en verdad, el negocio trabajabas, familiar. cierto. Bueno, sí, ahí es a lo que quería ir, al negocio familiar, ¿no? Estudié después, de Sí, más grande. porque el negocio familiar, cuéntanos, pero ahí es donde yo quería entrar cuando he anunciado cómo te cambió la vida, ¿no? Porque bueno, cuéntanos cuál era el negocio familiar y cómo y qué es lo que pasó más adelante, ¿no? Bueno, pues el negocio familiar, mi familia se dedicaba tenemos una carnicería y aparte de eso, mi padre regentaba el matadero municipal de mi pueblo, con lo cual nos dedicábamos a vender carne y aparte a hacer las matanzadas de la población. Entonces, ese era el negocio de la familia, a que nos dedicábamos, era la tercera generación, aunque investigando creo que hay una cuarta. Pero bueno, Mm, era ya, era ya mucho tiempo. claro, Y bueno, después de la ECM ya me costó retomar el negocio familiar. Para mí era un suplicio ir a trabajar cada día porque estaba en un sitio que ya no quería estar. Estaba haciendo, antes era normal porque mi familia no sabía hacer otra cosa. Toda mi familia, mis tíos, mis primos, mis abuelos. O sea, para mí era un entorno natural. Y claro, después de aquello, después de la ECM, pues ya, em, digamos que ya estaba en un sitio en el que no quería estar de ninguna claro, forma. Claro, yo tenía 18 años, dependía de mis padres, tampoco podía irme de la noche a la mañana a dejar el trabajo, pero sí que con el tiempo ya logré irme de ese trabajo y buscarme otras opciones. Y bueno, primero estuve en una fábrica de pantalones, luego estuve en un supermercado. Bueno, me busqué varios trabajos hasta que estuve también de dependiente de carnicería en otro sitio y también me fui antes de acabar el contrato porque no estaba en mi sitio. claro. Es que yo aquí quiero aclarar una cosa, porque hemos hablado hace un momento de de que al tener estas experiencias pierdes el miedo a la muerte, pero es Sí, miedo a la muerte, pero le ganas respeto a la vida, yo creo. A la vida, claro. no solo ya tuya, sino porque Ya, también entiendes eso que hablábamos de que la vida es una experiencia, ¿no? Que también sí, yo a nivel personal, yo entiendo
que la vida, el círculo de la vida, ¿no? Y que hay, que los animales, bueno, pues que es parte del ciclo alimenticio y que tiene que pasar, pero claro, el problema es que tienes que ser tú el que, en este caso eras tú, que entiendes ahora todo de otra manera claro, y tienes que ser tú la encargada pues eso, de matar animales y darles ¿no? Y ofrecerlos como comida. Complicado. Me complicado, muy imagino la complicado. situación y hubiese sido muy complicada, ¿no? Sí, fue una época muy difícil. Hasta que no logré cambiar de profesión, lo pasé realmente mal, porque claro, tú no puedes llegar un día a tu casa y decir, bueno, que ya no quiero, porque no era una opción, era un negocio familiar y teníamos que trabajar todos para poder subsistir. Porque claro, uno tiene su trabajo para subsistir, no es un capricho ni estás ahí por puro placer. Claro. Sí, sí, hasta que logré cambiar de profesión, fue paulatino, me fui buscando por aquí y por allí, hasta que entré a trabajar en el hospital de mi pueblo de limpiadora, y entonces digamos que fue ahí donde encontré mi vocación de auxiliar de enfermería. Entonces ya al entrar en contacto con los enfermos y ver el ambiente hospitalario, pues luego decidí estudiar para ser auxiliar de enfermería, y gracias a Dios pues llevo 20 años siendo auxiliar de enfermería. Es una profesión que me encanta y Claro, es que que fuiste de un extremo a otro, ¿no? de un extremo a otro. Sí, De eso, de lidiar con la muerte de los animales a salvar vidas humanas, ¿no? De cierta manera, sí. ¿no? O por lo Claro, menos poder consolar en la ayudar, sí, enfermedad, ayudar, claro. ayudar en la medida de lo posible. Claro, no es un cambio, ya digo, que a muchos nos cambia cuando tenemos, nosotros no hemos tenido ECM, pero bueno, una experiencia espiritual o una experiencia que te cambia y te cambia en muchas maneras, te cambia los conceptos, te cambia cómo entiendes las cosas, te cambia cómo ves la vida, como acabamos de decir, ¿no? Cómo respetas la vida y la muerte. Pero en muchos casos esos cambios son simplemente cambios, digamos, de psicología, o de cómo ves, cómo entiendes, cómo interpretas las cosas, pero tu vida sigue siendo la misma. Pero en el tuyo, por eso por lo que nos gusta tu historia, es porque eso fue lo que te cambió, o sea, te cambió hasta el punto de que cambiaste la profesión. Y mira, 20 años que se dicen pronto, eh, de auxiliar de enfermería, gracias a esa ECM, porque probablemente si tú no hubieses Sí, tenido esa ECM, seguirías con no, el negocio familiar. seguramente, Claro, seguramente. porque y a veces yo creo que a veces son estos, yo les llamo estos pequeños empujoncitos que nos da la conciencia o lo que nosotros llamamos aquí en el canal la vocecita, ¿no? Que te da Sí, estos consejos y te dice, no, esto, tienes que hacer esto. Y muchas veces no queremos escuchar a la vocecita, pero tiene mucha razón y tenemos que escucharla muchas veces, ¿no? O escucharla o por lo menos mm, a mí me ha llegado un punto personal que yo entiendo cuando es la vocecita la que me está diciendo algo y entonces ahí yo sé, bueno, si es la vocecita, vamos a escucharla porque muchas sí, veces tiene sí. más razón que Yo ya nosotros. sé que cuando no la escucho, ya sé que meto la pata Claro, radicalmente. claro, claro. Además que lo sabes, muchas veces también nos pasa eso, que lo hacemos porque ya lo íbamos a hacer o tal y sabes, y dices, no está, no lo que estoy haciendo no es lo correcto, pero bueno. Y luego al final sabes que lo acabas pagando. Pero bueno, Sí, también es igual que hablábamos antes, es parte del aprendizaje, es parte de la experiencia, ¿no? O sea, sí, no lo de los seres perfectos que lo hacen todo bien y tal, no. Tenemos que equivocarnos, tenemos que cometer errores porque es parte de la experiencia también, ¿no? claro. Pero eh, Es que en tu los caso, errores son escalones, también, también. Sí, son experiencias, ¿no? son escalones Claro, para para ir subir. subiendo. Claro, claro. Y tenemos que ir aprendiendo y además eh, nunca terminamos. O sea, yo es una cosa que siempre, y eso yo desde bien pequeñito, siempre he sabido que nunca puede llegar un punto en el que lo sepas todo de todo o de algo, ni de No, no, todo no. ni de nada. O sea, siempre tiene que haber eh, un poquito más, algo que no sabes, algo más que puedes aprender. Por Siempre. eso siempre le digo a la gente, decimos aquí en el canal a la gente que no se fíe de la gente que lo sabe todo porque eso no existe.
Y además Mm, en no, este no hay campo, gente en que lo este sepa todo. mundo, hay mucho. Pero volviendo eso, a tu experiencia, claro, te cambia la vida, te cambia la perspectiva de todo, Sí. pero em, a su vez lo entiendes todo un poco mejor. Pero esto fue, ah, r- eh, porque creo que en tu caso no fue una cosa instantánea, porque hay gente, hablamos, que tiene No, una experiencia y sale de ahí y es una persona cambiada. Lo tuyo fue no, paulatino, ¿no? Fue fue poco a muy poco. paulatino. De hecho, incluso yo sabía que me había pasado algo distinto, pero se quedó ahí en el olvido. Y no fue hasta que cumplí los 30 años que tuve a mi segundo hijo, que tuve una depresión postparto y bueno, tuve una depresión importante. Y entonces, en la medida de que hace mi tratamiento y tomé conciencia de que lo que me pasaba no era solo por el parto, entonces me tomé esa curación, digamos, desde las dos partes de la física y la espiritual. Y entonces, digamos que ahí empecé un camino, ahí fue donde realmente entendí qué era lo que me había pasado. O sea, no sabía entonces que se llamaba una ECM, yo incluso pensaba que me había pasado a mí sola, que a lo mejor me faltaba algún tornillo, y luego pues vas hablando ya con gente, vas leyendo, y entonces vas viendo que lo que te ha pasado a ti le ha pasado a más gente, que tiene un nombre y que bueno, que no estás loca, que le ha pasado a mucha más gente también. Y eso quiere decir, Además, es tranquilizador. claro, y además que en tu caso, con lo que nos contabas de los cuadernos, eso es uno de los, en la escala de Grayson, ¿no? Que es la que se usa digamos, para comprobar que has tenido una Sí, ECM de manual. La sí, tuya es de las más auténticas, ¿no? En ese sentido, demostrable, porque tuviste algo que luego se pudo demostrar, ¿no? Que era lo claro, de los cuadernos, ¿no? Y sí, eso es irrefutable. O sea, tú viste ahí los cuadernos y después de cuando volviste a tu cuerpo, más tarde fuiste ahí y ahí estaban los cuadernos. sí. Cuando me Eh, pude levantar, claro, que tardé tiempo, bueno, porque me quedé muy débil, por lo menos 2 semanas después, en cuanto yo ya me pude mantener de pie y andar sola, cogí una escalera y me subí y estaban eh, ahí. que Además, es eso, que en ese momento fue algo instintivo. claro, claro. Porque esto a mí me recuerda, cuando escuché tu historia, me recuerda, hay un experimento científico de un científico que se llama Sam Parnia. El experimento es AWARE, me parece que se llama, Sí, que precisamente esto obviamente lo hacen en hospitales, para intentar comprobar que las ECM son verdaderas. Lo sí, que hacían era poner en el techo, poner mirando notas, hacia ¿no? el techo, poner notas y los pacientes que han tenido ECMs que luego las lean, ¿no? Sí, Y la verdad que como lo intentan hacer desde un punto de vista escéptico, solo han tenido un bajo porcentaje de gente que las ha podido leer. Y entonces ese porcentaje, usando el método científico, como que no se puede probar, pero es que para mí, con que haya una persona que la haya podido leer, ya está demostrado. Y sí que ha habido más de claro, una persona que la ha podido leer, ¿no? Las notas que han dejado ahí, ¿no? Pero claro, esto ya sabemos cómo funciona. Es lo de los cuervos, ¿no? Que si hay un cuervo blanco, pues ya no todos los cuervos son negros, ¿no? Pero a nivel científico cuesta, la ciencia ya sabemos cómo es y le cuesta, aunque últimamente creemos cuesta. que Bueno, está mejorando y está está abriéndose. abriendo un poco las puertas. Sí. Pero es eso, es muy curioso porque justo lo que hacen esta gente, digo, es que es lo que le pasó, lo que te pasó a ti fue, o sea, si hubiese estado Sam Parnia por allí, hubiese dicho, mira, perfecto, ya tenemos una prueba más, ¿no? Porque es Sí, 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 exactamente, sí. ¿no? Pero aún Sí, a así, lo hay que mejor tener, lo que le pasó a Sampagnia es que la gente que tuvo FMs no le importaba nada las notas que había claro, puesto. claro, no, no, es que ese es Estaban, el problema. estaban otras cosas. Claro, claro, es que lo ponen ahí, pero claro, si la gente, cuando tú tienes una ECM, no tienes ningún objetivo ni ningún plan, porque para empezar nadie tiene un plan de tener una ECM. Entonces, es algo que es muy difícil de poner, o sea, claro, ellos lo hacían
y a ver si pasa algo y si alguien tiene una ECM, pero claro, puede tener o puede que no. Aunque bueno, también te digo que hace poco, escuchando una, un podcast, bueno, yo siempre ponemos aquí damos nombres y tal, y luego en la descripción del programa los ponemos para que la gente pueda consultar las referencias que ponemos y tal. Hay un podcast que se llama Indie Radio, o sea, radio de las ECMs en inglés, eh, que hace Lee Wirin, colabora mucho con la asociación con IANS. Y hace poco, en uno de los últimos programas, dio un número que yo me quedé alucinado, alucinado. Porque en Estados Unidos, IANS es la Asociación de Estudios de las ECMs en Estados Unidos, eh, han calculado o sea, no las tienen, digamos, escritas ni mucho menos, porque muchas de ellas no las reportan, pero el cálculo es que viene a haber unas, no sé si, es que era un número brutal, no sé si eran 1000 ECMs a la semana o al día. Una burrada Bueno, puede En ser, Estados Unidos puede solo. ser. O sea, Sí, sí, sí. calcula en el mundo, o sea, es que es una cosa que es mucho más común de lo que Sí, mucha gente, a ver, común, que no le pasa a todo el mundo y que en la mayoría de los casos de las ECM son momentos que estás entre la vida y la muerte, no deseas que le pase a nadie. Pero es que pasa claro. mucho más, pero el problema es que mucha gente no lo cuenta por miedo, porque no sabe lo que es, que creemos que eso fue un poco tu caso, ¿no? A ti te costó mucho aceptarlo o entenderlo, Mucho. porque es una cosa que No tenía una antiguamente, referencia. claro, antiguamente si te pasa en un hospital o un doctor o tal, te daban pues no por loco, pero bueno, eso es la medicina o el delirio de la O fiebre sí, o o, sí, o claro, sí, porque en el caso de Xavi, lo sí, claro, medicaron. claro. No, pero Y a mucha gente también. claro, hay muchos casos ahora, últimamente ya, y lleva unos años, que sí que esto, incluso eso en los hospitales, es lo que hablamos con IANS o en este caso con ICLOVI, que también está haciendo con diferentes investigaciones y demás, que en los hospitales, en el momento que alguien tiene o cuenta que ha tenido algún tipo de experiencia así, sí que se le escucha, se documenta, se mira lo que hemos dicho antes, la escala de Grayson, ¿no? Para ver si ha sido una ECM real o no. Y ahora, pues, se está abriendo un poco más y la gente puede entender un poco más qué le ha pasado. Lo que pasa que eso que. Y estamos hablando de ahora que estas cosas se pueden seguir, se pueden documentar, pero vete a saber cuánto tiempo y cuánta gente ha tenido esto durante su vida, ¿no? O durante la historia de la humanidad, ¿no? Claro, Esto claro. puede ir muy atrás, ¿no? Sí. Yo me estuve un año pensando, un año, porque el doctor Gaona me propuso contarla. O sea, él, mi ECM la puso en dos partes en su libro El Límite. Me la pidió, evidentemente, y le di permiso. Y luego me dijo que por qué no la contaba. Entonces hicimos en Madrid, no llegó a ser un congreso, fue una pequeña reunión en la que varias personas contamos nuestra ECM, incluido el doctor Miguel Ángel Pertierra, Mm, que precisamente fue él, cuando escuchó lo que yo comenté sobre mi enfermedad, que me dijo que yo había tenido, mi enfermedad se llamaba amígdala de Ludwig, que mm, era una enfermedad mortal de necesidad. No olvidemos que yo pasé la enfermedad en casa, no estaba claro, en un hospital. Y fue después de la ECM cuando vino el médico. O sea, yo hasta ese momento no había podido tomar nada. En principio porque no podía, si no, no podía ni respirar. O sea, era imposible tomarme un sorbo de agua. Y ya fue a posteriori cuando vino el médico y ya me dieron, en aquella época nos pinchaban la penicilina en el, claro, claro, en el culete y me pincharon mucho. Además, me pinchaban mañana y tarde. O sea, claro. la cosa recuerdo que fue grave. Sí, sí, claro. Es que es eso que decimos que no le deseas a nadie que tenga que pasar por No, la no, no, enfermedad y demás, no. pero claro, es eso. Es que no se pueden predecir, las ECMs no se pueden, no puedes practicar una ECM,
porque o No, te pasa o no te pasa, y en la mayoría de los casos suelen ser, no siempre, porque hay otros casos en los que son más leves en el sentido de que no estás, pero sí que en muchos casos son enfermedades, pues eso, como te dijo Miguel Ángel Pertierra, eh, mortal de necesidad, o sea que prácticamente estás en el umbral ahí entre la vida y la muerte, ¿no? Y ahí es sí, donde más gente tiene CMs, pero no solo es ahí. Y a veces incluso eso, hablamos antes de entrar en el programa, hablábamos de gente que ha tenido experiencias que no son ECMs, o como la que hemos tenido nosotros, yo con Ana, ¿no? No es una ECM, pero digamos que te hace entender lo mismo y te abre las mismas ventanas, ¿no? A lo que hay más allá, porque hay mucho más allá, pero obviamente las ECMs, nosotros aquí siempre animamos a la gente a que tenga sus propias experiencias, pero no claro. podemos animar a nadie a que tenga su propia ECM porque eso no se puede No, hacer. Entonces, no, no. es, De todas ojalá formas, hubiese, ojalá hubiese un hay método muchos caminos. claro, ojalá hubiese un método de tener las mismas sensaciones Pero sin tener una hay ECM. gente, Te puedes acercar. Y eso es una sí, pregunta que yo te quería hacer. Si tú, sí, después de haber tenido esa CM, sobre todo ahora ya después con el tiempo, habiéndolo aceptado, habiéndolo entendido, habiendo cambiado tu vida y tal, si ha habido algún momento en tu vida o alguna experiencia que hayas tenido que te haya acercado. Obviamente ahí no vas a llegar, o no creo, pero porque luego hay gente que ha tenido múltiples ECMs también. Hay gente, eh, yo he escuchado de gente que ha tenido hasta 5 o 6 ECMs. Y dices, joder, pues ya, sí. ya prácticamente te puedes quedar allí. Pero tú, habiendo tenido esa CM hace tantos años, ¿has tenido alguna otra experiencia que te haya acercado o que hayas notado que digas, estoy acercándome a eso? Bueno, es que lo del acercamiento a la ECM, yo, desde que soy consciente lo tengo claro, pero sí que hay un momento en el que siento otra vez que estoy pasando por el mismo tema, el día que se murió mi padre. Mm, O sea, mi padre tuvo una enfermedad muy corta, se murió 6 meses después que mi madre, se fueron muy, muy juntos. Y el día que se daron a mi padre, yo vivo a 70 kilómetros de donde vive mi familia, y entonces en el momento que me notificaron que habían sedado a mi padre, pues entonces yo me fui del trabajo y me fui directa a mi casa para vestirme e irme a mi pueblo. Como estaba muy nerviosa, pues mi marido me dijo que me esperara en casa hasta que me recogiese, que no quería que cogiera el coche. Entonces, mientras mi marido llegaba, me llamó una amiga por teléfono para preguntarme, porque claro, sabía que mi padre estaba ya mal, mm, y claro, todas mis amistades pues estaban pendientes. Y bueno, me pregunta cómo está, pues le digo que me voy a ir al pueblo inmediatamente porque lo han sedado y no sé cómo está la situación. Y en ese momento, pues hablando con mi amiga, pues me dice, me está diciendo tu padre que como no lo perdones no se va. Digo, pero sí, es cierto que yo con mi padre había tenido muchos conflictos durante mm, muchos años, tuvimos muchas peleas, pero 2 años antes de morirse estuvo enfermo, entonces yo le cuidé todo lo que pude, bueno, yo y toda mi familia, claro. claro. Pero bueno, en ese momento digamos que hubo una reconciliación por las dos partes. No hubo ninguna conversación en concreto, pero bueno, se hizo patente las dos posturas y hubo ahí un acercamiento que no había tenido nunca con mi padre, ¿no? Mm, Y claro, yo tuve que hacer un acto de conciencia y pensar, papá, que no tengo nada que perdonarte, que te puedes ir cuando quieras. Y claro, que yo me dejó noqueada. claro. Pero es que ese mismo día, a las 6 de la mañana, que era cuando me iba a levantar para irme a trabajar, eh, me despierto unos minutos antes de que me sonara el despertador y claro, abro los ojos como plato y veo la silueta de mi padre acercarse a mí. Él lo que quería era que le mirara el rostro. Y mi padre estaba feliz. Mm,
sea, yo creo que lo que él quería es que yo supiera que él Que estaba estaba bien. bien, que él Mm, estaba bien. Él no había fallecido todavía. Falleció esa madrugada después. mm, En ese momento me hace, quiere que yo gire la cabeza y mire, me dijo, me quiere decir como, mira, mira quién hay. Y entonces veo un puente y al otro lado del puente estaba mi madre que había fallecido 6 meses antes, 6, 7 meses wow, antes. Y mi madre estaba allí esperando, o sea, mi madre a mí no me vio, no le interesaba nada, ella estaba al otro lado esperando a mi padre. Así como diciendo, vente para acá que te estoy vale. esperando. Llevo un rato aquí, ¿no? Y, sí, y entonces veo que se juntan los dos en el centro del puente y mi padre solo quería que lo mirara a la cara y quería que viera que su cara era de felicidad, de tranquilidad, que estaba bien. Mm, Entonces, claro, esas dos experiencias el mismo día, claro. yo ya no le llegué a ver despierto. Cuando llegué a casa, Mm, ya lo habían quedado y que también murió en la casa familiar. Y las cosas de la vida, pues yo cuando llegué ya le faltaba poco para morirse, pero yo notaba que él no quería que estuviera ahí. De mm. hecho, 2 o 3 veces que intenté tocarle, me dio así como la corriente, Sí, sí. me dio Claro. un algo. Claro, Estaba ya te había enseñado, ¿no? Lo que así tenías como que ver, ¿no? diciendo, no quiero que estés aquí. Claro. Además, estaba allí pues, mi hermano, mis 2 hermanas, una a cada lado de la cama. Y digo, bueno, pues tampoco, cuando lo ves así, tampoco sabes si van a durar una noche, 2 días, 3 días. Claro, claro. Total, que mis hermanas dijeron que se quedaban allí las dos y entonces yo me fui a casa a descansar un rato. Me iría sobre la 1 de la mañana o por ahí. Y ya pues las 3:30 por ahí ya pues me llamaron que ya se había ido. Pero él no quería que yo estuviera ahí, porque él Mm, quería que me quedara con lo que me había dicho antes. claro. Él quería Es que que yo supiera que él estaba bien, que sí. estaba tranquilo. Y no quería que estuviera allí, no quería que estuviera mal sentada, ni quería que me fuera a casa a descansar. Sí, bueno, a mí me pasa mucho con Ana. Yo creo que ellos tienen un o sea, ellos lo que quieren es que obviamente que no suframos, ¿no? Y lo que Sí, piensan que y nos mandan mensajes primero para hacernos ver que están bien, que allí está todo bien, sí, que no pasa nada, pero luego muchas sí, veces eso como que porque yo, lo que comentaba antes, yo sé que Ana tuvo un par de CMs, bueno, una seguro, la otra no tanto, pero y entonces yo le pregunto, ¿no? Ahora, esto te estoy hablando ahora, ya no está aquí físicamente, yo le pregunto, pero si fue una CM y tú ya habías visto, ¿no? Lo que hay más allá y decidiste quedarte, y no me contesta. Mira que yo le hago mil preguntas de mil cosas y me contesta casi todo, pero esa no me la quiere contestar nunca. No me dice que no, pero tampoco me dice que sí. Pero es por eso, porque yo entiendo que ellos lo que quieren es que desde aquí, pues que estemos, que no nos preocupemos y que sepamos que también que sepamos que siguen con nosotros, ¿no? Que eso es otra cosa bueno, que más adelante quiero hacer un programa sobre eso porque hay muchas cuestiones en ese tema, en lo de si se quedan con nosotros o si les dejamos marchar o si les dejamos que vayan a la luz y demás. Pero bueno, eso es tema para otro programa, no para hoy que tenemos aquí. Pero la verdad sí, que es eso, que tú ya habiendo tenido esa CM a los 18 años, sabiendo ya que hay algo más, y luego tienes encima esa, esa confirmación por parte de tu padre, ¿no? De que si tú ya has estado, pero encima ves que los demás también están, que pueden ir y tal, claro, para ti eh, es lo que decíamos, el miedo a la muerte ya, o sea, no es que le tenga miedo, que el miedo a la muerte es una cosa que teníamos que completamente erradicar, muy difícil, sí, pero eh, tú ya, obviamente, la ECM fue como hemos hablado, no fue lo que te cambió la vida en ese momento, pero a la larga no, sí, ha significado, o sea, lo que ha significado en tu vida a la larga, o sea, lo que estás haciendo, llevar 20 años haciendo, ha sido a través de esa CM, ¿no? O sea, es un sí, cambio de vida radical. claro, Y eso, absolutamente. claro, em,
no, es lo que decimos, no le puede pasar a todo el mundo, pero sí que tiene que ser un ejemplo, ¿no? De que muchas veces tienes que a lo mejor la vocecita, ¿no? Escuchar a la vocecita y tu vida, y cuando no escuchamos a la vocecita, pues a veces nos pasan cosas. No sé, tampoco, yo no creemos en la predeterminación, o sea, que ya esté escrito que vas a tener una ACM o que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro, pero ya que la has tenido, el saber aprovecharla, ¿no? Y una cosa que tú lo has hablado y que creemos que ahora está cambiando y que parte de lo que hacemos aquí en el canal es intentar cambiarlo, es eso, que la gente lo acepte más, ¿no? Porque mucha gente le Claro, cuesta mucho aceptarlo. claro, es que lo que a mí me preocupa es que la gente vive de espaldas a la muerte. O sea, Claro, en ningún momento se les pasa por la cabeza que se van a morir. mm, Pero es que están en el hospital malísimos claro, y no piensan que se pueden morir. Y claro, le faltan 3 días para morirse y están haciendo planes para cuando salgan del hospital. claro, Pero es que las familias hacen lo mismo, hacen como si no pasara nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cuando se va a morir lo sabe. sí, Llega un momento en que ellos saben que se están muriendo. Y claro, cuando la gente no está preparada, las agonías son horrorosas. Y la agonía es muy larga y muy difícil. mm, O sea, que es un trabajo que deberíamos de hacer anticipadamente, que era lo que teníamos hace 40 o 50 años, que todo el mundo lo tenía claro. Todo el mundo sí. sabía dónde se iba a enterrar, todo el mundo sabía lo que quería hacer. Hoy en día, Ah, y claro, hay gente que se te muere tu padre y no sabes qué hacer con él, no sabes si lo tienes que enterrar, porque nunca te ha dicho nada. mm, Entonces, mi lucha en ese sentido es que la gente normalice algo que es normal, que es el final de la vida. claro, Y que le digas a tus seres queridos qué es lo que quieres. Si quieres que te incineres, si quieres que te entierren, qué es lo que quieres. O déjalo en un testamento, que esa es otra. La gente se le olvida hacer testamento. Tú te claro, puedes hacer un testamento cuando te casas, luego lo cambias si tienes que cambiarlo. La gente es que no piensa que mañana puede salir de la casa o esta noche y no va a volver. Que eso claro. pasa todos los días, eso lo estamos viendo todos los días en nuestro entorno, en el telediario. Es que vivimos en una sociedad, tú dices hace 40 años, pero yo me voy más atrás. O sea, yo creo que la humanidad, cuanto más atrás te vas, más convivían con la muerte, más entendían la muerte, y Claro, en vez es de que era evolucionar, normal. claro, era normal, y en vez de evolucionar, vivimos en una sociedad que, por un lado, como hemos dicho, la ciencia se está abriendo, la gente se está abriendo y demás, pero por otro lado, es una sociedad en la que nos quieren vender la juventud eterna, ¿no? Que si mira cómo está todo con el tema de las cirugías estéticas, Sí, las cremas para no sé qué, la gente que se hace operaciones, dices, para vivir eternamente, porque quieren y no hablar de la muerte, porque la muerte no quieren ni nombrarla, ¿no? Y es al revés, tendría que ser al revés, entender que claro, estamos aquí además, como decíamos, si el tiempo es una cosa relativa, el tiempo que estamos aquí es una cosa relativa, o sea, n- lo que estamos aquí físicamente es lo que está en nuestro cuerpo, pero nosotros vamos y venimos. Entonces, sí, en el momento que entiendes eso, que solo esto es una parte del viaje y que luego tienen más, eh, primero lo disfrutas mucho más, yo creo, y sí, segundo, no tienes ese miedo que nos quieren vender, y es como tú dices, la gente ni habla, ni quiere hablar. Si va al hospital y te dice, no, es que estás ya, no, te queda X, y la gente no lo admite, no lo acepta, claro, y se va a otro, o se va a otro médico a ver si le dice otra cosa, ¿no? Y dices, pues, y te van a decir lo cierto, mismo, ¿no? Y al cierto, final es sí, aceptarlo, pero porque es normal, porque no pasa nada, porque es una cosa que se tiene que aceptar. claro. Si es que uno nace y la vida se acaba. Todo Claro. tiene un principio y tiene un final. Es La que, vida física. Es que es eso, cuando claro, entiendes que lo que somos, que la esencia de cada uno, la conciencia, lo que eres, lo que tú eres, lo que te define como persona, no es tu cuerpo. claro, Está más allá de tu cuerpo, es no local. Además, eso ahora efectivamente, es una frase que en la ciencia se está hablando mucho. Lo no local, ¿no? La conciencia es no local, no está en nuestro cerebro. La sí, conciencia está más allá. Entonces, en el momento que tú entiendes que lo que tú eres va más allá, pero no.
constantemente nos apegamos a lo físico. Y es como digo, ¿no? Y sobre todo ahora en este mundo en el que todo lo físico y lo, ¿no? Eso, que lo la gente se importante, opera, se cambia y tal, y como que la imagen es lo más importante y en realidad es lo más superficial. Es claro. solo la superficie. Sí. A mí lo que más me fastidia es cuando hay alguien que se pone enfermo, la familia enseguida dice que no se entere. Le dice al Sí, médico que no se lo diga. Y si supieran el daño que le están haciendo claro, al paciente o al enfermo, porque en casa pasa lo mismo. No, 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 yo estoy mi padre, no quiero que se entere. Pero bueno, ¿y tú quién eres para decidir el final de la vida de tu padre, de tu hermano o de quien sea? O sea, claro, las personas tienen que saber que tienen un periodo limitado de vida. Si le falta un mes para morirse, tienen que saberlo. Y si no exacto. quieren saberlo, pues estupendo, pero nadie somos nadie para secuestrar el final de la vida de nadie, porque tú no sabes si esa persona tiene asuntos que terminar, tiene problemas que arreglar, si quiere ponerse en paz con algún familiar o quiere arreglar sus asuntos para poder irse tranquilo. Claro. Porque los hijos muchas veces no sabemos todas las cosas de los padres. No, Que no, está sabemos claro. si están enfadados con un hermano o yo qué sé. Son, son cosas que no se deben hacer. Mi padre, en mi caso, yo tuve mucha suerte porque la doctora cuando fue a decirle que tenía un cáncer de páncreas, fuimos mis hermanas y yo, y le dijo, Francisco, ¿usted qué quiere saber? Dice, yo, si puede ser, nada. O sea que nos lo puso en bandeja. O sea, en Claro, ese caso, pues lo cuidas el tiempo que esté y se acabó. claro, Pero cuando la gente quiere saber, hay que decírselo, claro, claro. porque ellos tienen que cerrar su ciclo. Mm. También te digo que hay mucha gente que a lo mejor no quiere saber, pero que ¿Eh? internamente lo sabe sin que le digan nada, ¿no? Que hay gente Es que que llega un momento, mm, cuando ya estás muy al final de la vida, en ese momento tú sabes que te mueres. mm, Y claro, cuando tú sabes que te mueres y ves que no te da tiempo a llamar a tu mujer, a tu mm, hijo, a tu hermano, que no puedes resolver algún problema que te ronda, pues las muertes son muy difíciles. Yo he presenciado casos de agonías horrorosas de sí, gente joven porque se han dado cuenta que se mueren y no lo sabían. claro. Pero Y muchas entonces veces es por lo que ya hablamos. no pueden hacer nada. Claro, pero digo que muchas veces es por lo que hablamos porque nunca han aceptado la muerte y nunca han hablado de ello, porque muchas veces la gente que se está muriendo es como esto que quería decirle a alguien, o esto, pues habérselo dicho, no tenías que esperar ahora, porque morirnos no físicamente, porque bueno, nosotros aquí Sí, en el canal decimos que la muerte es mentira, la muerte del ser es mentira, es una muerte física, pero sí, morirnos es una cosa que lo tenemos garantizados todos, nuestro cuerpo se va a morir, todos. claro, Da claro, igual, por mucho que pienses, por mucho que le das vueltas, por mucho que lo ocultes, por muchas cirugías que te hagas, por muchas cremas que te eches, por muchas pastillas que te tomes, tu cuerpo va a morir al final. Entonces es una claro. cosa que tenemos que entender desde el principio. Y a mí otra cosa que tú hablas de ocultar, pero a mí también una cosa que que no me gusta nada es cómo se le oculta a los niños. Como cuando muere un Esa es familiar, otra, a los niños nadie les dice nada, claro, les tienen separados, no se les dice nada y dices que es una cosa natural, que tenías que hablarlo con ellos. Y mira, claro, pues el abuelo, pues, o tu padre, o tu tío, o lo que sea, claro, pues, ya no está aquí físicamente y además los niños, esos conceptos los entienden mucho mejor que nosotros. claro, muchísimo Y mejor, claro que sí. pensamos que no lo van a entender y lo entienden Sí, mucho mejor. O los animales, hablábamos, ayer tuvisteis una charla con Xavier y con Luján y hablabais de los animales. Los animales, por ejemplo, a mí es una cosa que siempre me ha alucinado cómo la muerte entre ellos, ¿no? En una manada y demás, cómo lo llevan mucho mejor que los seres humanos, porque ellos lo entienden como algo natural. claro. Y nosotros no, nosotros Es el queremos. final de un ciclo, Mm, claro, y vendrá otro, y viene otro, y claro, luego, claro, y lo entienden y no les obviamente, pues hay tristeza y hay pero aceptación, que muchas veces lo claro. que nos pasa es eso, que no se acepta, ¿no? No, la gente no acepta la muerte, ¿no? Hombre, yo Pero perdí a bueno, mis padres uno detrás de otro en 6, 7 meses y yo claro, tuve que pasar mi duelo. claro, Pero claro, evidentemente el duelo no es igual si piensas que tu padre y tu madre se han muerto y que ya se acabó,
el claro, sufrimiento es muchísimo más grande y más doloroso que sí, saber que van a estar en un lugar mejor, que ya no les claro, duele claro, nada, que la enfermedad se acabó. El dolor no hay quien te lo quite, porque la muerte de un padre y una madre, claro. eso somos de carne y hueso. Y yo todavía los echo de menos. Claro, Pero echarlos de claro, menos. A nivel físico les echamos de menos siempre, porque si has tenido una vida con ellos y ahora no están, toda pues mi te vida, falta algo físicamente. Pero cuando claro, entiendes la conexión a nivel conciencia, ahí es cuando y entiendes que ellos están mejor. Pues nosotros es lo que siempre decimos, si tu objetivo, si el querer a alguien significa querer lo mejor para esa persona y esa claro. persona, lo mejor para él es no estar aquí físicamente y sabes que están en un sitio que están mejor, entonces has cumplido tu objetivo, ¿no? Es el objetivo, efectivamente. Pero bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Tampoco queremos robarte mucho tiempo, que ya va siendo tarde por allí. Pero no sé si tienes algún mensaje o algo que quieras lanzar, ¿no? A la gente, pues que está investigando todo esto, gente a lo mejor que ha tenido experiencias, gente que no las ha tenido, pero que le gusta o que se hace preguntas, ¿no? No sé, algún mensaje para la gente. Bueno, el mensaje es fácil. Cuando uno piensa en la muerte, cuando uno se enfrenta a la muerte, es cuando descubres la vida. Si tú piensas que la muerte es el final de un ciclo, si tú reflexionas sobre eso, la vida se volverá mucho más bonita, se volverá más maravillosa, te volverás más creativo, porque cuando uno vive de forma normal, sí, pensando que no te vas a morir, no te das cuenta que la vida es un regalo, no te das cuenta de las maravillas que nos acontecen todos los días. Si tú miras la muerte de frente, la vida la vives de otra manera y mucho mejor. Además, es que se abren los caminos, conoces a gente nueva, pero claro, cada uno tiene que ser consecuente consigo mismo. Hay muchas experiencias espirituales, no tienes que tener una ECM para pensar así. Son muchos los caminos que conducen al mismo lugar. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es intentar evolucionar espiritualmente, pero desde cada uno de nosotros, desde nuestro entorno. Uno no tiene que irse a la televisión para decir lo que te ha pasado. Puedes hacer en tu entorno que tu vida sea mejor y la de los demás también. Y Mm, sobre todo eso, que la muerte no existe, que después de esta vida hay otra mucho más maravillosa y que espero que mucha gente nos escuche y que por lo menos le dé por pensar y piense un poco que merece la pena vivir esta vida, porque cuando sabes el regalo que es, se vive de otra manera. qué bonito. Sí, la verdad que es así. Hay que disfrutar la vida con lo que tiene, con lo que lo hemos dicho antes, a veces cosas buenas, a veces cosas malas, pero de todo aprendemos y de todo disfrutamos y buscar siempre la felicidad y el amor y disfrutar. Y esta vida es para que aprendamos, para disfrutar Sí, y no, muy, muy bonito todo lo que has dicho y un placer haberte tenido con nosotros, haberte conocido. Pues ya te conocíamos de haberte visto en otros vídeos y tal, pero hoy haberte conocido en persona ha sido un placer y la verdad que, bueno, pues para mí también ha sido seguro un que placer tendremos más conocer. charlas más adelante. Pues eso espero. Pues muchísimas gracias. Eh, Te doy la enhorabuena por la labor que estás haciendo y por haberte hermanado con Iclovi también. Sí, Vais a hacer bueno, cosas muy grandes. ahora contaremos parte de los planes o de las cosas que queremos hacer con Iclovi porque nos tienen muy ocupados últimamente, pero el placer es nuestro, tanto de Iclovi, de estar con Iclovi, como bueno, como de estar contigo, Carmina. Así que muchas gracias, buenas noches y hablamos pronto. Eso espero. Buenas noches a todos. Buenos días por allí. Adiós. Yes. Bueno, pues esta ha sido la charla con Carmina, que esperemos que os haya gustado, tanto como nos ha gustado a nosotros tenerla aquí en el programa. La verdad que siempre es un placer poder escuchar testimonios y gente que ha tenido experiencias y sobre todo en el caso de Carmina, cómo esa experiencia le ha cambiado la vida, ¿no? Bueno, lo que queríamos contaros es los cambios que va a haber en el canal.
como hemos dicho al principio y como ya sabréis los que nos seguís habitualmente, que ya nos habéis preguntado muchos por qué no habíamos subido vídeos. Llevábamos un par de semanas sin subir vídeo y la verdad es que hemos estado muy ocupados entre pues, temas de trabajo, de vida social, pero también Iclovi. Iclovi en breve se oficializará la, eh, la unión de Iclovi con Somos Conciencia, que probablemente traiga consigo también un cambio de nombre porque decimos va a haber cambios bastante interesantes, bastante grandes en el canal, todos para bien, por supuesto, para crecer, para que haya más gente, para que tengamos más presencia, para que el mensaje lo escuche más gente. Y creo que van a ser cambios que van a ayudar a que, eso, a que esto crezca más. No, como decimos siempre, nunca hacemos esto ni por dinero, ni por fama, ni por tener más likes, ni por tener más seguidores. No, no, es para que la gente hable de esto, para que el tema esté en boca de la gente, para que, justo como hablábamos con Carmina, para que no sea un tabú, para que la gente no tenga miedo de hablar de estas cosas y que cuando le pasen cosas parecidas que lo entiendan, ¿no? Y yo creo que en realidad el objetivo es que tengamos una vida más completa, porque si entendemos todo esto, nuestra vida va a ser más completa. Entonces va a haber cambios en la dirección del canal. Es que no quiero contaros nada porque, por un lado, quiero que sea sorpresa y por otro, tampoco está 100% confirmado, concretado. Pero lo que os queremos decir con esto es que no penséis que vamos a dejar el canal de lado, ni mucho menos, que a lo mejor tardamos más en sacar los siguientes vídeos, que no hacemos un vídeo semanal y tal hasta que no tengamos todos esos cambios concretados y tal, pero sí que os lo anunciaremos aquí, os contaremos exactamente qué es lo que vamos a hacer, qué van a significar esos cambios, pero tened por seguro que van a ser para que mejoremos todo, para que tengáis más acceso a más cosas y van a ser, bueno, no sé, para nosotros algo bastante excitante, bastante bonito, ya veréis, ya veréis. La verdad que eso, no podemos contar mucho más, pero creo que os va a gustar y que va a haber, va a hacer que podáis, por otro lado, también probablemente interactuar más todavía con nosotros, más de lo que hacéis ya con vuestros comentarios y demás, que siempre, como sabéis, siempre contestamos a todos los comentarios que nos dejáis aquí en los vídeos e intentamos siempre mantener una conversación con vosotros y siempre estamos abiertos a sugerencias, a cualquier cosa que queráis contarnos. Tenéis ahí el botón ahí abajo si le dais al me gusta, al suscribirse y a los comentarios en el canal. Los que estéis escuchando esto en YouTube, obviamente, los que estéis viéndolo en formato, perdón, los que estéis viendo esto en YouTube, los que estéis escuchándolo en formato audio, pues también en las plataformas y tal, si nos dejáis vuestro me gusta y demás, siempre ayuda a que esto le llegue a más personas, que al final es el objetivo. El objetivo es que la gente tenga esto en boca y que hable de estas cosas. Así que nos vamos a despedir ya por hoy, no sin antes, como siempre, recordaros que lo que deseamos es que tengáis mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.